Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este programa, bienvenidos a una nueva edición de El Inversor. Esta vez sin Claudio Suchovicki, pero lo vamos a perdonar porque está trabajando y lo vamos a perdonar además porque vamos a dedicar un programa entero a mi sección. Vamos a dedicar un programa entero a los emprendedores. Este programa nació hace muchos años con la idea de poder darle lugar a emprendedores. Y por eso este programa decidimos llamarlo ¿Cómo hacen los que hacen? En honor también a un amigo mío que su programa se llama de la misma forma, así que dije, me surgió la idea y me parece la verdad muy atinado para empezar este programa y para comenzar con la editorial del programa, porque vamos a tratar de focalizarnos en quiénes hacen en la economía de hoy. Nosotros analizamos números macroeconómicos de cuánto nos afecta la economía, qué es lo que sucede en el entorno internacional tanto como localmente, cuánto nos afectan las decisiones hoy de quienes nos gobiernan y también de la oposición, cómo nos afecta a la hora de tomar un crédito, cómo nos afecta a la hora de invertir, de ahorrar. Podríamos hablar de millones de modelos y de fórmulas relacionadas con la economía a la hora de saber cuánto crecer, cuánto esperamos, pero qué distinto que funciona muchas veces uno como microeconomía, ¿no? Uno mismo como emprendimiento, uno mismo como persona a la hora de la elección de consumo, por ejemplo. Y es por eso que vinimos a este programa para traer una nueva idea de emprendedores que aprenden a vivir en contextos diferentes, variados, que cambian todo el tiempo, que afectan todo el tiempo también, y que cada decisión que se toma de afuera obviamente le pega a uno, y las decisiones que toma uno obviamente también tienen externalidades hacia afuera. Vamos a hablar con emprendedores para eso, para entenderlos, por qué nacieron, por qué nació su proyecto, con qué objetivo, con qué barreras se han topado durante todo el proceso de emprender, de generar una empresa. Por finalmente vemos el emprendimiento como una palabra quizás un poquito más suave, un poquito más entretenida, un poquito más millennial, pero finalmente son empresarios. Son gente que está yendo a pasar esos niveles de facturación o estar dentro de un registro PYME o no, pero son registrados como empresas. Vamos a hablar con ellos para ver de aquí en adelante qué proyectos tienen también, no solo quedarnos en lo que está pasando y cómo van atravesando todas las barreras que tanto el contexto como uno mismo se va poniendo en el camino. Este programa nació dedicado a emprendedores, como les decía, y obviamente, ¿qué más queda que cerrar el año? Queda un solo programa más después de este para hablar sobre economía y para hablar de emprendedores. El programa que viene va a ser dedicado pura y exclusivamente a la economía. Este es el turno de los emprendedores. No voy a armar demasiado más tiempo porque quiero hablar con todos ellos, recorrer un poco la historia y entender en tres rubros diferentes, porque son tres invitados diferentes, qué están haciendo, qué les ha sucedido durante el último año y qué les ha sucedido durante los últimos años, hacia dónde están poniendo la cabeza, cómo entienden los cambios de consumo también dentro de una lógica como es esta sociedad, por ejemplo, que cada vez te exige un poco más de rapidez, un poco más de volatilidad a la hora de tomar las decisiones. Es por eso que les recomiendo ya que no se pierdan este programa. No vamos a tener segmento de primer invitado y segmento emprendedor. Va a ser todo dedicado a los emprendedores, que obviamente más que se merecían un programa entero para ello. En primer lugar, va a estar con nosotros Esteban Castromán, que es uno de los creadores de Colectivo Editorial Clase Turista y además coordinador de Zona Futuro en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires. Ahí Dire toma la cámara, nos viene a contar un montón de cosas, porque me desafió. No hablemos solamente del proyecto, sino pongámoslo en un contexto macroeconómico. Y a mí obviamente eso me encanta. Un contexto de qué está pasando también en el mundo y no solo localmente. En segundo lugar va a estar con nosotros Leandro García, quien ya ha estado con nosotros para mostrarnos todo el emprendimiento que es Fotolibros Plus, que bueno, ya lo hemos traído. Ha estado con nosotros en 2015 para mostrarnos este proyecto y me está contando que le está yendo muy bien, la verdad. Con lo cual vamos a ver qué tuvo que cambiar en el modelo de negocios, cómo fue variando el esquema, a qué público llegó. Me contaba que hay herramientas que quizás antes ya no se tenían tan en cuenta y hoy son fundamentales a la hora de salir a vender y promocionar un producto. Y vamos a ver entonces cómo lo está llevando adelante y qué tiene pensado de acá a futuro. Y por otro lado, una amiga a quien quiero con el alma también, pero brillante, Melina Masnata está con nosotros de Chicas en Tecnología, tratando de achicar un poco esta brecha que hay en la tecnología, esta brecha de género que hay
en la tecnología, vamos a hablar de puestos de trabajo que están demandando hoy localmente como en el mundo, si esto está creciendo, si no está creciendo, cómo está la Argentina en niveles de educación, que ya hemos hablado en varios programas que la verdad es que la afectación que van a tener los jóvenes, lo veíamos en los números de pobreza, de entre 0 y 14 años, es muy fuerte lo que se viene en la Argentina y nada está cambiando estructuralmente que pueda hacer que estemos preparados para esos cambios tecnológicos, que el mundo ya nos desafía y nosotros todavía estamos quedándonos quizás hasta demasiado lento en el tiempo. Vamos a charlar con Medina qué son las chicas en tecnología, qué proponen, qué vienen a traer y qué pasa no solamente con las chicas, sino con el empleo en tecnología en general. Si no te convencí con esto, no te iba a convencer con nada, así que quédate con nosotros. Te cuento, nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros en Twitter, en Instagram, en Facebook. Vamos a hablar también de redes sociales en un ratito. Ahí nos encuentran como Equipo ULAT. Nuestro mail, equipo.ulat@gmail.com. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube, El Inversor Oficial, ahí nos encuentran. Y también vamos a invitar a escribir a nuestros emprendedores del día también en nuestro newsletter www.elpuntodeequilibrio.com. Esta presentación y empezamos. Bueno, arrancamos entonces con este programa que ya les prometía muchísima expectativa. Chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias en primer lugar por haber venido a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Aceptaste volver a venir, lo cual ya es un paso importante. Me trataron bien. Te tratamos bien. Vamos a ver si hay vino después, eso no estoy seguro. Esteban, arrancamos con vos, ¿te parece? Porque perfecto, me interesan los desafíos también de ponerlo en contexto. Tratemos de explicar un poco de qué se tratan los proyectos en los que hoy estás metido, que son varios, hemos traído a colación 2 quizás, pero que me cuentes un poco de qué se tratan y qué estás yendo a buscar. Perfecto. El primero, que es por ahí el central o la columna vertebral de todo lo que hago, que son libros, básicamente es una editorial que se llama Clase Turista. Allá por el año 2005, con Iván Moisef y Lorena Iglesias, que también son escritores, son muy amigos, empezamos a pensar en hacer circular libros, producir libros de narrativa, de poesía, algunos ensayos, y veíamos una dificultad en principio de circulación y de costos. Decíamos, bueno, no nos alcanza por ahí para ir a imprenta y pagar una tirada de 1000 ejemplares, que es el mínimo que vos podés imprimir en offset. Entonces tuvimos que empezar a pensar cómo hacer para que nuestro proyecto tomara forma, tomara cuerpo, teniendo en cuenta, bueno, esta restricción. Y lo que hicimos, bueno, fue pensar en comprar muy con la estética del hazlo tú mismo, ¿no? Compramos una impresora, compramos una guillotina y imprimíamos los interiores de los autores y todos los textos que íbamos a sacar en la primera tirada. Después llegó el momento de hacer la tapa. Y la tapa era, o hacemos una tapa horrible en una imprenta a color, a 4 colores, y la montamos ahí y que parezca algo medio trucho. O pensamos alguna vuelta alternativa. Y bueno, y empezamos a pensar y a ver... O sea, de base esa idea no te convencía demasiado. No, pensamos que, bueno, que era, digamos, es un mercado donde una librería y miles de libros, y primero partíamos de la premisa de cómo hacer para conseguir lectores, que creo que es un poco uno de los desafíos que tiene alguien cuando edita un libro, también cuando no escribe un libro, pero a nivel de editor, hay miles de libros que se publican por año, por mes, y la idea era cómo capturar la atención de los lectores. Entonces, bueno, arrancamos haciendo tapas artesanales y con temáticas bastante extravagantes, por decirlo de alguna manera. Un libro era una antología de poesía iraquí contemporánea. Iraquí contemporánea. Contactamos a algunos autores de Irak en un momento donde veíamos la tele y la CNN decía que eran terroristas. Entonces, bueno, era una manera de traer una voz y escuchar también, digamos, que hay seres humanos en Irak y que no eran todos terroristas. Y fue una manera, digamos, de contar un poco el mundo, ¿no? Un poco esa idea por ahí, clase turista. ¿Es popular dentro del rubro de la poesía? ¿Irak particularmente? Para nada. En Argentina para nada. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar y como para hacer circular esos textos acá
esos relatos, esos poemas, y armamos un sobrebomba. O sea, íbamos al 11 a comprar, hicimos un trabajo artesanal de armado, y era como si emulara un sobrebomba, Ajá. como para poner un poco en abismo la idea que había de los iraquíes, ¿no? Compramos estampitas de Bagdad en las casas de filatelía, o sea, conocimos un montón de rubros Claro. que hasta el momento eran inéditos para nosotros. Y sacábamos tiradas de 500 ejemplares, o sea, hicimos más ejemplares que se vendían un montón, porque, bueno, eran libros extraños, sofisticados, y algunos también los compraban para regalar. ¿Cómo hicieron en ese momento con el costo que tenía esto? Con el costo. Ujú. Y trabajamos en sociedad con una encuadernadora, también nosotros encuadernábamos. Mucho del trabajo manual lo hacíamos nosotros. Ah, ok. También tercerizamos una parte del cosido y el armado artesanal. Pero después íbamos a comprar nosotros los materiales. Lo fueron financiando ustedes, digamos. Lo fuimos con- financiando nosotros Ok, 100%. está bien, perfecto. Pero bueno, después sacamos otro libro que era una antología de poesía africana que estaba revestida en peluche blanco, como aquel, se llamaba Salvat a Copito, Ujú. como aquel gorila albino Copito de Nieve. Después hicimos una antología de poesía argentina con un repasador de cocina y con una etiqueta, digamos, textil. Después hicimos un manual de supervivencia para el fin del mundo y era con pasto sintético en la tapa. La cuestión es que todo eso, que parece extravagante, sofisticado y lo que fuera, nos generó un mercado e incluso en el año 2010 ganamos un subsidio para producir algunos ejemplares de estos libros del gobierno de la ciudad y después también exportamos. Empezamos primero llevando libros en la valija a España, vendimos un montón de libros y ahí pudimos volver a dar talleres y empezar como una especie de rueda y de circulación en librerías y en centros culturales de Madrid y Barcelona, ¿no? O sea, como que, digamos, para decirlo de alguna manera y con un enfoque más bien económico, uno podría pensar que lo que hicimos fue crear nuestro mercado, un mercado que no existía. Es decir, había un impulso y una idea de publicar libros, hacer circular la literatura por lectores, y lo primero era construir ese mercado de lectores, o sea, Claro. hacer que la gente se interese por nuestro producto. El productor que genera su propia demanda. Es Exactamente. Una cosa así. Y ahí empezamos, bueno, empezó por los libros, después de los libros empezamos a dar talleres en México, en España, en Bélgica también, en Chile, que era algo así como cómo construir cómo fabricar una editorial o un proyecto cultural de guerrilla o con pocos recursos, ¿no? Y por ahí en España nos decían, estaban acostumbrados a que todos los proyectos culturales eran subvencionados por el Estado y era justo un momento de crisis y les parecía muy llamativo y la gente se anotaba en los talleres, que pagaban, o sea, pagaban para tomar el taller, que eso también financiaba parte de nuestros viajes, porque bueno, le damos como alternativas o estrategias más de hazlo tú mismo, un poco como está acostumbrado uno con las oscilaciones del mercado que uno tiene que buscar y ser creativo para buscar la manera para llevar adelante lo que uno hace, ¿no? Ya sea, en nuestro caso es lo editorial, pero en otros casos puede ser una banda de rock, un emprendimiento Lo que comercial de lo que fuera, Seguro. o una obra de teatro, ¿no? Y te hago la última ahí, así no me queda boyando esta pregunta, porque no sé si es el término que hay que usar, pero en economía cuando uno está solo en un mercado, eso es un monopolio, por ejemplo. ¿Hoy hay otros competidores en un rubro similar? Sí, no lo llamaría competidores, sino creo que en el mundo cultural o de los libros, lo que se fue gestando a partir de la crisis de 2001 en adelante, nosotros por ahí, después de unos años empezamos con toda esta movida, pero ya había antecedentes de otros proyectos, como una editorial que se llama Eloísa Cartonera, que hacían libros con tapas de cartón y con poetas y con escritores muy reconocidos. Ellos compraban el cartón a las cooperativas, digamos, de recolectores, le daban trabajo a la gente también para encuadernar. Entonces era un proyecto entre social y también cultural. Quiero decir, como que hay muchos ejemplos de gente que por ahí, con una idea, una premisa que es la de producir libros, hacer circular relatos o libros, también tiene un cruce con lo social y muchas veces con lo artístico y muchas veces con otras movidas. Exacto. Y más que competidores, lo pensaría más como una idea de red, porque el que compra un libro de clase turista también probablemente compra un libro de cartonera o de otro proyecto similar. Como que no compiten, creo que es más una idea de trabajo en red. Lean,
¿Todo bien? ¿Cuántos años pasaron desde la vez que viniste? 2 años y pico. Sí, el primer programa tuyo. ¿Vas a tener que volver a explicar el proyecto? No hay problema. Y Primero me tengo contarme- que juntar con él para que me explique cómo hacer tapas Bueno, nuevas. estaba hablando de redes recién, así que ya acá se te dio una. Porque Por supuesto. tapas con las ideas que dijo él recién están buenos para hacer Una carta bomba sería, ¿no? una carta bomba, un fotolibro que es una bomba. Contanos un poquito del proyecto, de qué se trata y cómo avanzó en estos años también. Y esto nació hace, ya estamos 10 años. Empezó trabajando en una empresa que trajo una máquina italiana que producía libros en forma industrial, que era destinada a venderle a los laboratorios de fotografía. Y en ese entonces yo compré un software paralelamente con ese trabajo y me puse a editar fotolibros y armarlos en forma casera. Iba a la casa de clientes y les diseñaba el libro en una notebook, lo mandaba a imprimir, lo armaba y se lo entregaba. Bien. Así empezó toda la red de clientes, digamos. Y después apunté en una segunda etapa al fotógrafo, que es el que masivamente tiene eventos, cumpleaños de 15, casamientos, y era el que me iba a comprar todos los meses. Claro. Un cliente amateur, un cliente amateur, capaz que compra una vez por año un libro, 2 veces por año, hace un anuario. O sea, hoy tus clientes, ¿quiénes son? ¿Más fotógrafos? El digamos? 80%, digamos, fotógrafos, Bien. o empresas también, y el 20% clientes amateurs que se van de vacaciones, cumplen años los hijos, nacimientos. ¿Cómo está? ¿Tenés esa distribución de cuánto es de lo que más te piden? Por ejemplo, fiesta de 15. Ahora ¿es está la demanda? muy de moda los 15, el libro de firma de 15. Las chicas se quieren hacer un book, hagan o no fiesta. Quizás algunas quieran viajar a Disney, otras quieran hacerse la fiesta, Igual quieren- algunas las dos. igual Igual quieren- quieren hacerse el book y tener el libro de firmas. Incluso mucho más que si se hacen fiestas, después no hacen el libro de la fiesta. ¿Y con qué materiales los haces? Fotos. Todo fotos. Foto y un insumo que deja la hoja semirrígida. Ah, claro, por eso te Entonces el preguntaba. libro abre 180 grados, es papel Ah, mate, está bien. de revelado químico de laboratorio, y el fotógrafo me manda el libro editado. Entonces ya este es un book de una quinceañera. Y hay de nosotros todo, distintos tamaños. Este es 30-45, después hay más grandes, más chiquitos, hay souvenirs. ¿Cómo fue la evolución desde el programa que viniste hace casi 3 años y ahora? Hace 3 años. Básicamente lo que mutó fue las redes sociales. Antes era mucho Facebook, Twitter. Hoy ya las chicas de 15 años no están ni en Facebook ni en Twitter. Se fueron todos a Instagram. Es un problema cuando estás en Snapchat, ¿no? Porque desaparece. Yo el otro día me Se puse complica. Snapchat y no sé cómo manejarlo todavía. Bueno, así que tranquilo. vamos bien. Ya tenemos Snapchat, así que nos pueden seguir. Las redes tuvieron un impacto entonces importante a la hora de hacer negocios también. Sí, básicamente Instagram, que se linkea ahora con Facebook, y Mercado Libre también ayuda También como otra una plataforma. plataforma e-commerce. Meli, sigo con vos entonces para que nos cuentes en esta primera etapa de preguntas un poco sobre Chicas en Tecnología también. Un poco conocer la historia de qué nace y con qué objetivo y quiénes son hoy, quiénes lo integran hoy. Bueno, Chicas en Tecnología nace hace 2 años y medio, sin embargo ya tenemos más de 300 egresadas, es un impacto súper grande con algo que empezó, si se quiere, con un MVP, a ver qué iba a pasar. Y lo interesante también es quiénes conformamos Chicas en Tecnología, que es un grupo de personas que trabajan en diferentes sectores y áreas de la tecnología, desde programación, que por ahí es como el core o el lugar donde uno diría asociaría directamente, pero también tenemos a alguien que trabaja en UX, alguien que trabaja en todo lo que es inversiones en startup, todo el mundo que se empezó a activar con la tecnología. Y nosotras empezamos a detectar que en los lugares de trabajo, cuando teníamos que resolver algo, yo trabajaba también con programadores y decía, bueno, por más que vengo del área de la educación,
donde generalmente más del 89% son mujeres, cuando tengo que diseñar algún prototipo o alguna acción o lo que sea, una propuesta didáctica, educativa, digital, siempre hay hombres programando. Y entonces empezamos a preguntarnos qué pasaba ahí. Y no es que es un problema que tiene que ver con una estrategia directa en relación al género, sino hay algo que se está perdiendo que tiene que ver con que la tecnología se alimenta de la innovación y la innovación se alimenta de la diversidad. Si hay en un equipo, si estamos solamente nosotros trabajando para resolver un problema, nosotros vamos a tener una perspectiva que seguramente estemos perdiendo esa otra mirada de la persona que no está acá. Claro. Y eso es uno de los grandes problemas, después si uno lo escala en la industria y si lo escala de los diferentes aspectos que desde una aplicación, cuando se diseña, quién es el público al que está ¿Son problemas dirigido. medibles o no? Sí. Sí. Sí, y eso es interesante porque nosotros empezamos a focalizar en la edad donde en general las mujeres deciden no voy a estudiar esto no es para mí, esto está vinculado a la matemática, me va mal. Y nosotros tenemos como varias frases. Una es, no podés ser lo que no ves, es decir, si vos no ves en tu vida una mujer que hace otro tipo de actividades, es muy difícil que vos te sientas identificado o quieras ser de esa manera. Y ahí les pregunto a todos, piensa en un innovador en tecnología y ya la palabra es innovador, no es innovadora, y siempre tenés a Steve Jobs, Bill Gates, nunca te aparece esa mujer. Ese es un gran problema. El segundo tema y cuestión que nosotras condensamos en esto es, hay un momento de la edad donde hay un quiebre muy grande y ahí es donde dijimos vamos a trabajar y atacar este aspecto, que es que las chicas entiendan que la programación tiene que ver con una nueva piedra roseta, un nuevo alfabeto, algo que van a tener que negociar, trabajar, entender, meterse, crear, trabajar, y que no tiene nada que ver también con esto del aspecto duro o de la matemática. Entonces nosotros diseñamos el primer MVP, tenía que ver con que las chicas aprendan a programar una aplicación de celular, pero que resuelva un problema de su comunidad o de ellas mismas. Y eso fue el primer trabajo que hicieron? Ese fue como el primer enfoque, que dijimos, vamos a probar si esto va por acá. Porque sos adolescente, tenés poco tiempo como para pensar a nivel de abstracción. Vos hablas de lenguaje de programación, pero si vos lo ves en tu celular, hay un impacto totalmente diferente de entender qué pasa. Antes de llegar al proyecto puntual que me interesa mucho, ¿cómo es la convocatoria de un primer momento a mujeres que ya veíamos en proporciones macro que son bajas? ¿Cómo hacías para apuntar ahí directamente? Bueno, eso es interesante porque en general hay un ecosistema que nosotros tenemos que sensibilizar, que son los padres, los profesores, son todos los primeros que se acercaban eran, sí, me doy cuenta que en mi clase de informática no cae nadie o solo levanta la mano 2 o 3 chicas, o los padres que se dan cuenta que por sus trabajos tienen que cambiar y entonces quieren motivar a las chicas para que vean estas posibilidades de carreras. Entonces nos acercamos primero lanzamos una convocatoria abierta. Todos nuestros programas son libres y gratuitos y dijimos, bueno, si sos mujer entre 13 y 16 años, si no sabes nada de programación, pero usas tecnología, y por otro lado, si tenés otras 2 amigas, tenés que venir a Chicas en Tecnología. Y Programando un Mundo Mejor fue la primera invitación. Y además eso también fue interesante porque hicimos 2 tardes y un fin de semana, cosa de que no sea me interno y porque también te dicen no veo como el resultado, que ese es otro proceso y otro problema que tenemos en la educación. Cada vez más entendemos el aprendizaje como algo rápido, efímero, espontáneo, en el que necesitamos resultados, sobre todo cuando estás trabajando en tecnología. Entonces, si hacíamos ese camino crítico, empezamos a entender que las chicas se iban a acercar. Y así se acercaron las 24, la primer corte fueron 24. Y fueron 24. Y después la realidad es que son las primeras y las mejores personas y embajadoras para decirte, che, esto está buenísimo, anótate. Y creemos además que nuestro enfoque, más allá de la empleabilidad, va mucho más en un punto de transformación de lo que estamos pensando como empleo. Porque nosotros este año ganamos un premio, un Capital Semilla internacional, y dijimos, bueno, con este Capital Semilla no puedes hacer mucho, pero sí puedes pensar una estrategia fuerte para pensar en las economías locales, en cómo Programando un Mundo Mejor puede pensarse en cada provincia, con las realidades de las provincias, y que vos también tenés que pensar que a veces tenés la idea de que tenés que tener no sé, todo bien con Mac o Apple, pero tenés que tener una super sala de computación, un montón de dispositivos para programar, y eso también es un tema. O tenés que estar cerca de Capital Federal para venir a estudiar determinadas carreras.
o tenés que estar en Silicon Valley. Claro, para además poder... Eso. Claro, entonces eran un montón... En el interior del país, para nada, menos Exacto, todavía. Exacto, entonces hay un montón de caminos críticos que fuimos resolviendo y este año empezamos a pensar estos clubes de programación, pasaron 80 chicas y ya los validamos, y lo interesante es que empezamos a pensar algo totalmente diferente de nuestro primer MVP, que es, ¿qué pasa si uno piensa que estos programas son como un engranaje que en realidad van a activar otras piezas? Esas otras piezas son desde la empresa local que trabaja en tecnología, el gobierno, el municipio, la universidad y también un montón de programas y propuestas que hay digitales para trabajar online como freelancer, que hay un montón no sé, ahora estamos conversando con determinadas plataformas en las que vos ofreces tu trabajo y te acercan propuestas de habla hispana de todo el mundo. Claro. Entonces también hasta te cambia a vos, mujer, pensar que podés estar en un lugar, en un barrio, yo soy del interior y nunca me hubiera imaginado poder estar trabajando de una manera. Bueno, eso por un lado, por otro lado, pensar también el emprendedurismo, el emprendimiento que vos podés generar. Tengo un punto ahí porque me interesa y cada vez lo estamos viendo más. Acá hemos tratado programas también con criptomonedas, que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene mucho que ver con la globalización que hay en el mundo, ¿no? Y las criptomonedas que abarcan ya, que ya no están estas barreras de las fronteras. Sí. ¿Cómo está visto en el mundo, por ejemplo, el tema con las mujeres dentro de la programación? Porque quizás vos te estás lanzando, digamos, para que te contraten desde afuera, de otros lados, pero no sé cómo está visto, por ejemplo, si es como acá o cómo. Bueno, en realidad en todo el mundo compartimos el mismo problema. O sea, la brecha de género Eso es mundial. Bien. Eso es interesantísimo porque también sucede en lugares que vos decís, bueno, a ver, Estados Unidos o India, o lugares donde son centros y focos de producción de tecnología. Ahora, lo interesante es que lugares como Estados Unidos tienen políticas muy fuertes en relación a la contratación, los cupos, porque entienden que están perdiendo una gran posibilidad de resolver un problema y un mercado. Porque también si no tenés mujeres pensando en un diseño o en una aplicación o cómo se te ocurre resolver un problema tecnológico, estás perdiendo algo. Lo vas a lanzar al mercado y después te vas a encontrar con ese retroceso, que en tecnología eso vale plata. Y mucha. Okay. Y además puede generar muchos otros problemas, como hace poco hablamos con Caro, que es otra de las cofundadoras, que al principio, por ejemplo, los bots que detectan todo lo que es imágenes, para ver si una imagen que vos subís en una red social digamos, tiene como algunas diferencias o estás, por ejemplo, desnudo y eso es una foto prohibida, esos bots asociaban al color de piel negra con monos, no con humanos. ¿En serio? Entonces hay un buen problema que el programador claramente era un hombre blanco con ciertas ideologías y estereotipos. Increíble, claro. En las que, claro, se le pasó por alto. Entonces vos lo programás, lo lanzas y después la máquina te va diciendo, no, esto no es humano. Es un mono. Es un mono. Imagínate los problemas de discriminación y los problemas que además podemos llegar a tener en general. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí es cierto que está visto, pero también nosotros trabajamos mucho en un entramado que hay que hacer, porque muchas veces nos pasa que están las oportunidades, existen, hoy más que nunca hay oportunidades. El problema es que hay que hacer una curaduría, hay que acercarse y hay que comprometerse, porque si vos abrís esa puerta y del otro lado tenés gente que todavía sigue teniendo otros estereotipos, todavía tiene muchos prejuicios y todavía piensa que las mujeres piensan menos o tienen otras capacidades, la realidad es que esa chica que incentivamos, acompañamos, formamos, se nos cae. Entonces, lo que hacemos desde Chicas en Tecnología es cuando se abren esas oportunidades, estamos fuertemente haciendo una curaduría, un acompañamiento. Eso es uno de los problemas también para pensar en este engranaje. Seguro. Me interesa hablar con todos y quiero hablar muchísimo más, ojalá dure bastante el programa, pero uno de los temas que tratamos de tratar acá, que a veces la palabra emprendedores, como lo decía también en la editorial, suena como muy linda, ¿no? Y como si fuera gente que no le cuesta lo que está haciendo y de repente todo brilla. Y quiero saber los momentos que no brilla y quiero saber las complicaciones que han tenido en el proceso que cada uno fue contando a lo largo de la charla. Y Esteban, arranco con vos, si te parece. Bueno, en general creo que en el principio fue un momento, digamos, de nuestro proyecto, como contaba, Sí. Que fue, bueno, poner de nuestro bolsillo
el poco excedente por ahí que había de los trabajos que hacíamos, invertirlo, digamos, primero por placer y por una pasión, digamos, por los libros. ¿Vos qué hacías en paralelo? ¿Estabas con otro En trabajo? paralelo tengo una pequeña agencia de comunicación Ok, bien. para empresas que hace más de 15 años. Que la seguís sosteniendo. Claro, Perfecto. sí. Entonces, bueno, y también los ingresos de esa agencia de comunicación oscilaban de acuerdo al mercado, si había más trabajo o menos trabajo, ¿no? Seguro, Obviamente. seguro. Pero, digamos, concretamente con respecto a la editorial, bueno, era empezar a invertir para los materiales o para empezar a mover y armar un poco la cadena comercial, de distribuir en librerías, ir a ferias, como armar también un poco digamos, la dinámica comercial del proyecto. Y bueno, por un lado, digamos, lo económico, por ahí los primeros meses fueron bastante duros hasta entender y hasta armar como una rueda de venta de libros, Y ¿no? una vez que se armó la rueda, Sí. ¿cómo continuó? Si agarraste una masa de clientes, si eran siempre los mismos, se empezó a expandir, ¿cómo se empezó a expandir también? No, en general, digamos, cuando hay un excedente o cuando cobramos de las librerías o de ferias de la venta de libros, utilizamos ese dinero para invertir para sacar más libros o para reimprimir más ejemplares de los títulos que veníamos vendiendo. Porque yo creo que el mercado editorial básicamente tiene que ver con la cantidad de libros, es una cuestión exponencial, de la cantidad de libros que tengas y la cantidad de títulos me refiero. Claro. A más títulos y a más cantidad de productos en el mercado, obviamente mayor facturación. Eso es lógico, pero digamos, generalmente, bueno, en principio era un poco eso, reinvertir el dinero que nos llegaba para sacar más títulos y poder tener también otra oferta en el mercado. ¿Y cómo juega el rol de la tecnología, por ejemplo, y cómo fue cambiando también las editoriales en el mundo, que en algún momento obviamente diagnosticaron algún problema con todo el avance también de la tecnología a nivel de lo que son los libros? En principio creo que hay un cambio bastante importante que es la impresión a demanda, que por ahí en vez de mandar a imprimir 1000 ejemplares, Sí. puedes imprimir 300 o puedes imprimir menos aún. Y saldrá la otra edición si va bien. Exactamente. Ok. Entonces puedes como escalar un poco el negocio a medida del resultado de un libro o de otro libro, ¿no? Eso Un ha sido un por ahí cambio funciona global. más. Sí, eso digamos en todo el mercado de editoriales independientes, que son las más chicas Claro. y las más autogestionadas, Ajá. digamos, solemos imprimir por ahí una tirada inicial de 300 o 500 ejemplares y después ir los títulos que venden más, imprimiendo 100 más, 200 más, 300 más. Eso también te permite no tener que invertir, desembolsar todo el dinero al principio, que por ahí es un título que no funciona tanto y después, bueno, digamos, tenés un montón de libros de saldo en una librería, que es uno de los problemas también del mundo del libro, ¿no? ¿Y Zona Futuro? Bueno, en realidad, con Clase Turista, además de hacer libros, en esta evolución que te iba contando antes, empezamos a hacer proyectos que tienen que ver con la promoción de la lectura. Es decir, esto de primero para vender libros o para distribuir historias al mundo, hay que también conseguir, o sea, transformar a gente no lectora en lectora. Esa es un Claro. poco la utopía, ¿no? Pero la idea básicamente es como hacer para que la gente lea, desde los niños hasta la gente adulta, que se interese por los libros y contarles que ahí en los libros hay fantasía, hay vértigo, hay rock and roll, digo, Claro. pasan cosas. Que a veces, muchas veces la idea del libro está como, ahora no tanto, pero por ahí hace unos años sí, como, uy, qué embole leer un libro y mejor veo una película o hago otra cosa, ¿no? Y creo que un poco el trabajo, nuestra idea, digamos, inicial era hacer que la gente se acerque a los libros. ¿Qué Y bueno, público se acerca? Edad, por ejemplo. es variada, pero Es variada. básicamente, digamos, de jóvenes que pueden ser adolescentes a 50, no sé. Perfecto. Rango de edad. Rango de edad Ok. bastante muy amplio. Ok, bien. Pero son temáticas bastante amplias. Bueno, y Zona Futuro es un poco consecuencia de todo este movimiento, esta idea, que en el año 2012 nos llamaron para armar como una suerte de festival alternativo dentro de la Feria del Libro. La Feria del Libro es un evento, es una de las ferias más grandes Sí, del sí. mundo. Ujú. En los 21 días pasan más de 1,5 millones de personas. También de todas las edades, hay un montón de oferta de libros para todos, libros de ficción hasta cocina, economía, filosofía, lo que fuera. Y bueno, y por ahí lo que les faltaba en su momento era alguna propuesta cultural más allá de la venta de los libros. Y lo que hicimos fue crear un espacio
donde toda la movida que ocurre por en el under o en el off, como se le dice en teatro, pero del mundo de la literatura y de la poesía y de la narrativa y de los libros y de las editoriales, tuviera como un lugar para desarrollar actividades. Y ahí generamos Zona Futuro. Este fue el 6º año, en 2018 será el 7º. Pasan en los 21 días más de 300 escritores, cineastas, periodistas, gente que va a hacer, a participar de formatos no tradicionales. Es decir, hay presentaciones de libros, sí, pero también hay recitales, hay lecturas, hay performance, hay recitales de rock. Digo, como que se transformó como en un lugar donde la gente va y algo siempre está ocurriendo que esté bueno. Digo, que por ahí vas a la feria y te encontrás con, no sé, escuchar a alguien que no lo conocías y por ahí terminas comprando su libro. Es una manera también de cruzar públicos, cruzar disciplinas y, bueno, hacer que el libro y el mundo del libro estalle un poco en el mercado, ¿no? Totalmente. Leandro, vamos a ir un pequeño corte porque tenemos que hacerlo obligatoriamente. Y después, con esta misma pregunta, las complicaciones que has tenido durante el proyecto y cómo las has sacado adelante también. Excelente. Pequeño corte y ya venimos. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así, seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae la historia de una pareja, un alquiler a punto de renovarse, con un valor que se pasaba de rosca, hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos UVA del hipotecario y ya no van a renovar, van a comprar. Encontralo en las mejores sucursales. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Seguimos en este segundo bloque del emprendedor, ¿no? El emprendedor podemos decirle hoy porque justamente este es el bloque emprendedor, el segundo, pero esta vez le dedicamos todo el programa a ello. Y continúo con Leandro porque le planteé una pregunta, luego de planteársela a Esteban también, sobre las complicaciones que tienen los emprendedores, que me parece que es un tópico fundamental a la hora de analizar los proyectos también. Todo suyo. Bueno, nosotros estamos hace 10 años, desde el 2007. En ese transcurso de tiempo cambiamos 4 trabajos, aparte del emprendimiento. Okay. Empezamos con, como ya te dije, en la distribuidora de fotografía que trajo la primera máquina y tal. Después pasamos por un cajero de autopista y últimamente en una gráfica. Y ahora, hace un tiempo, estamos
solamente con el emprendimiento. Por suerte. Hace poco pudieron dedicarse únicamente al emprendimiento. Sí. Bien. ¿Y podían complementarse las dos actividades antes? Sí, porque los fotógrafos, que son la mayoría de los clientes nuestros, ya mandan el libro diseñado, entonces yo mandaba hacer al laboratorio o a la imprenta las tapas y al laboratorio las fotos, y después en el tiempo libre, digamos, se armaban los libros. Ok. Funcionaba más como un intermediario ahí en ese claro. No tenía tanto tiempo de editarlo, claro. De los clientes amateur, pero de los profesionales que ya mandaban editados, era como un hobby, si se quiere, un complemento del otro trabajo. ¿Y qué encontraste en ese tiempo ahora? ¿Qué beneficio tenés? Que hay más tiempo para buscar más clientes, que antes como que había llegado a un techo de clientes que podía atender, porque si vos trabajás 8 horas no podés dedicarte a buscar más clientes porque no te da el tiempo físico. Hablábamos con Esteban hace un ratito sobre los competidores o las redes en sí. ¿Cómo te manejás con... ¿hay otros proyectos similares? Hay varios proyectos similares. ¿Trabajan en conjunto? ¿Es pura competencia? ¿Cómo funciona? Algunos los conozco desde el tiempo de la fotografía. Algunos, de hecho, les he vendido la máquina yo, o el software, o alguna ayuda de cómo hacer los libros, algún curso de armado en un muchacho de Córdoba que está haciendo libros. Me dijo, venite a Córdoba, yo te pago todos los pasajes, qué sé yo, y te enseño y enseñame a armar el libro porque no doy pie con bola. Fenómeno. Entonces fui un fin de semana, le enseñé, y son competidores de Córdoba, de Mendoza, de Rosario. Van a otros públicos. No, para el mismo público. Para el mismo público. Pero ofrecemos diferentes rapidez, quizás el que te compra a vos no le compra a él o le compra a ella. ¿Qué es lo que valora el consumidor a la hora de consumir este producto, por ejemplo? El fotógrafo valora la rapidez y la calidad de impresión de la foto. Bien, eso el 1 es la calidad de la foto. 2 es la rapidez, y porque lo quieren, el sábado es la fiesta, hoy son las 2 de la tarde. Pasa eso, ¿no? Quiero para hoy a la noche el libro. Bueno, fenómeno. Mándame la foto, se imprime, se arma y se entrega. ¿Cómo se maneja con los clientes complicados? Sabemos cuáles son. Y los costos que eso también lleva, ¿no? Con los clientes complicados, una sonrisa. Ahí está. Y hay que Pero te viene a decir, te devuelvo este libro que quizás a vos te costó tanta plata hacerlo. No, nunca me pasó que me devuelvan un libro. Bueno, habla bien de vos. Sí, algunas, en 2 oportunidades, un problema en la tapa, o que se les rayó, o que se les cayó y se le marcó, se le cambió la tapa y... Puede hacerse eso también. Sí, no hubo problema. En realidad, como esto es un bloque armado y pegado, no se puede suprimir una hoja. Pero hay veces que o al cliente lo agarra un bebé y lo marca todo, o en la fiesta. Y ya está ese igual, ¿o no? Ese se lo hacemos de vuelta. Ah, ¿se lo hacen de vuelta? Sí. Claro. Viene y le cobramos el costo. Decimos, bueno, te lo imprimimos de vuelta porque esa hoja no se puede suprimir. Entonces... todo al costo. Se lo imprimimos de vuelta y me queda ahí de muestra. ¿Cuánto está costando hoy un libro, por ejemplo, como este? Este libro al público tiene 16 hojas, que son 32 páginas. Bien. Está costando más o menos 1.800, 2.000 pesos al público. Okay. Y al fotógrafo un poquito menos porque ya me manda el libro diseñado. Perfecto. Mel, tu turno. Bueno, los desafíos de emprender. Desafíos. Y sobre todo cuando... emprender en esto, ¿no? Sí, sobre todo cuando es algo con impacto social, que es como que muy poca gente a veces entiende como cuál es el payback, ¿no? En cuánto vas a tener y qué es lo que cambia en el ecosistema. Bien. Alguna de las cosas que nos desafían primero es que trabajamos con chicas muy jóvenes, entonces... Por ahí vas a hablar de 13 a 16 años, 13 a 16. Entonces por ahí vas a una empresa de tecnología que sabe que tiene este problema, que necesita mujeres y te dice,
Bueno, sí, pero ¿y para cuánto más o menos las tenés? Y no, esto es como educación, vos tenés que, claro, viste, como si fuera un objeto. Claro. Esto es un cambio de paradigma muy grande que además atrás tiene que ver con generar, mientras estamos formando, estamos generando el ecosistema. Y esa es como algo de los desafiantes y de lo que la mayor complicación, porque vos decís, bueno, ok, ¿cómo vamos a ayudar en relación a los datos, en relación a las becas, en relación a un montón de caminos críticos que tenemos que acompañar a estas mujeres para que no se caigan por estos diferentes estereotipos que hay, diferentes barreras culturales, sociales e incluso familiares? Porque nos ha pasado, nosotros trabajamos con escuelas públicas, privadas, con todos los sectores sociales, y muchas veces nos pasa que los sectores sociales más altos, las familias con mayores posibilidades, son las que por ahí te dicen, no, pero programación de videojuego, ¿eso es una carrera? No, yo lo que quiero es que sea CEO en una empresa. Y probablemente es eso, también hay un montón de cosas que tenemos que estar cambiando a la par que vamos trabajando. Y por otro lado, esto que nosotros motivamos, que es probablemente no solo es la empleabilidad de esa chica, sino también que sea la próxima innovadora en tecnología. Y para eso necesita tener un montón de otras herramientas que no solo es programación. Es entender un modelo de negocios, es hacer un relevamiento del mercado, es poder contar una idea, es poder acercarse a diferentes potenciales sponsor y explicarle y decirle qué necesita. Hay algo muy gracioso que nos pasa. Nosotros, el programa tiene, todos nuestros programas tienen como varios ejes. Uno es emprendedurismo y al cierre ellas tienen que hacer un pitching. Los pitch es algo muy conocido en el ambiente emprendedor tecnológico porque vos tenés diferentes inversores ángeles, como se llama, le decís en 2 minutos tu idea, está el famoso elevator pitch, lo tenés que contar en el ascensor. Pero esa persona te tiene que poder dar un capital semilla que te tiene que sustentar. Ahora, cuando nosotros les enseñamos las estrategias y arrancamos con toda esa parte, le decimos, bueno, pero si ustedes se las pasan dando lecciones orales y hablando en la escuela frente a un conocimiento, algo que... Pero es diferente, porque vos ahí te parás desde el error. Y otro de los grandes problemas que tenemos es que las chicas y las mujeres en general, en este tipo de área del conocimiento, el error lo vemos como mal, como algo malo. Decir que te equivocaste, decir que estás experimentando, decir que estás probando, que este es un prototipo, que no es una versión cerrada, es un gran problema. Entonces también les decimos, bueno, pero nadie te va a evaluar, no te vamos a poner un 0, esto, lo otro, y te miran. Y cuesta igual. Y cuesta igual. Igual, por eso también trabajamos como muchas otras estrategias. Pero fíjate que en realidad ponemos en acción todo lo que ellas aprendieron en la escuela, que en historia es cuando estás evaluando si se quiere, habilidades que tienen que ver con trabajo de datos, con trabajo de qué pasó en el mundo, dónde estás contextualizado, todas esas competencias que uno trabaja en la escuela formal. Es difícil cuando vos lo llevas y le decís, mira, esto que aprendiste lo podés aplicar acá, que es un emprendimiento tecnológico con impacto social, que es tu creación. Es un abismo y es algo súper sencillo de pensarlo. Ahora, el desafío es el desafío es que cuando nos sentamos con diferentes organismos, empresas y demás, entienden el problema, pero quieren ya ver los resultados. Y el cambio que tenemos que hacer es cultural, es mucho más fuerte, es desde que ves en la televisión una mujer hablando no de tecnología, o pasa muchísimo ahora que tenemos todo esto del G20 el año que viene y demás, las mesas de debates o de discusión de tecnología en particular, no hay mujeres. Y ese es un tema, porque estamos excluyendo. Mel, en el que se vea, digamos, el faltante de la mujer, por ejemplo, algo en la generalidad de los proyectos tecnológicos, que deben ser millones, ¿hay algún factor que vos digas, bueno, esto se repite constantemente en proyectos sobre la falta de mujeres, que quizás podría ser un punto a favor que estuvieran inmersas? ¿Cuál es la barrera que hace que esas mujeres no estén ahí? Esa es la pregunta. No, digo, hay un factor común que vos veas en los proyectos que decís, bueno, acá con la presencia de alguna mujer, esto sería completamente diferente. Sí, totalmente. Eso. Sí, y no solo, tampoco es para estereotipar, porque hay claro, un problema, por eso digamos. te preguntaba. Sí, a veces decimos, bueno, la mujer es así, asá, el hombre es así, asá. Yo creo, nosotros invertimos fuertemente en la diversidad de género y en pensar que hay identidades y que tiene que estar esa diversidad representada, ¿no? Y en este punto sí hay que hacer una discriminación positiva con esto que vos decís, porque muchas veces nos dicen, esto está buenísimo, ¿y cuándo van a ser chicos en tecnología? Porque no hay algo parecido para chicos. Claro. Sí, bueno, sí, tenemos que trabajar colaborativamente, pero sí es cierto que hay patrones que tienen que ver principalmente con
ese conocimiento y ese valor de esa persona que no solo es consumidora y quien toma decisiones sobre los consumos, sino también es una persona que tiene un talento y está en un montón de otros aspectos o lugares ocupándolos, claro. Y es una fuerza laboral y es una fuerza económica y hay un montón de otras miradas que puede aportar que está fuera del mercado, está totalmente excluida. Y se va quedando cada vez más afuera. Un dato súper puntual, hay un montón de investigaciones, sobre todo UNESCO, sobre los usos culturales de los jóvenes con tecnología. Y hay una diferencia abismal entre las mujeres que usan tanto el tiempo sacándose la selfie, claro, poniendo el mejor filtro para verse más lindas, porque la cultura y los patrones sociales te llevan a eso. Y los hombres juegan los videojuegos. Y eso está excelente, porque el videojuego te dice que cada vez que morís tenés que volver a intentarlo. Y esos son un montón de aprendizajes que vas teniendo vos con la tecnología, en cómo te acercás a esa tecnología, en que si te equivocás, generalmente nosotros, a ver, ayúdame. En cambio, el hombre, ¿qué hace? Bueno, sí, y busca y encuentra, y no tiene problema de decir, che, está mal. Sí, claro. Pero eso se inicia con estos primeros ejercicios que haces con la tecnología. O sea, cómo te acercás vos y cómo los productos tecnológicos también están llevando y segmentando a un público. De hecho, la historia de la computación es que cuando la computadora personal se volvió masiva, la estrategia de marketing fue lo que de algún punto mermó que las mujeres estén representadas. Porque no se hizo como, esto es una máquina que va a procesar información o cómputos de una manera ágil. No, se dijo, esto es para videojuegos. ¿Y qué ponemos en la foto? Y un hombre. Bueno, entonces un varón, qué cool, qué divertido. Lo que empezó a pasar es que cada vez menos las chicas pensaban que también era para ellas. O, bueno, la Barbie para las chicas, la computadora para los hombres. Quiero, en estos últimos minutos que nos quedan, creo que pasamos por el punto de explicar qué era cada proyecto, en qué complicaciones tuvieron también. Y quiero ahora proyecciones de aquí en adelante para qué es lo que esperan cada uno de su proyecto y hacia dónde están apuntando. Bien. Nosotros en Clase Turista, por un lado, con respecto a lo que tiene que ver con libros, vamos a empezar desde el 2018 a publicar autores del exterior comprando derechos, que es algo que hasta ahora no habíamos hecho. Entonces vamos a sacar a un cineasta japonés, que también escribe, es novelista, un americano también, que es un novelista, se llama Scott Haim, el japonés se llama Sion Sono, son un director de cine de culto de Japón, no está traducido ni al inglés, lo estamos traduciendo directamente desde japonés, claro, con un traductor de japonés al español, con subsidios de la Japan Foundation, que también hay en cultura, si uno investiga, hay subsidios para la traducción o para la producción de libros, es un camino también que estamos emprendiendo, viendo, investigando y desarrollando. Bueno, te vamos a volver a invitar, así estará buenísimo, cómo sí, funciona. Por favor. Seguro. Y hay un autor de Bélgica, yo estuve hace un mes más o menos en Amberes, en Bélgica, y con la Casa de Letras Flamencas, estamos traduciendo también con apoyo de la Casa de Letras allá del idioma flamenco, para traducirlo al español, están armando una obra de teatro, probablemente también traigamos la obra de teatro y hagamos toda una movida para, también maneras de hacer que cuando saquemos el libro al mercado, tenga una resonancia mediática que trascienda el mundo de los libros o el micromundo por ahí de los lectores. Genial. Generando también ese mercado. Nuevos lectores, como decía. Claro, un poco como el impulso del principio, que antes por ahí era un poco más punk, si querés, o más casero, y ahora buscándole una vuelta un poco más por ahí institucional y yendo un poco por ese lado. Leandro. Estamos buscando la forma de llegar directamente a la quinceañera, ofreciendo nosotros, los fotógrafos clientes nuestros, en vez de que venga al revés, que venga el fotógrafo a comprarnos. Entonces, directamente salir a buscar más clientes amateur, incluso más fotógrafos también, y ver la posibilidad de equiparnos con tecnología de impresión y de... Bueno, ya el primer paso de poder soltar los otros trabajos estuvo importante. Sí, por eso es importante que va creciendo el tiempo para generar nuevos clientes, básicamente eso. Mel. Bueno, nosotros pensamos siempre que uno
asocia la tecnología o los desarrollos tecnológicos con un consumo o algo que se produce en otro lugar que no es tu país, Sí. que es Estados Unidos por lo general, y la realidad es que nosotros creemos no solo que la primera innovadora en tecnología sea Argentina, sino también creemos en esa potencia. Ya pasaron más de 300 chicas por nuestros programas. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sabemos las ideas que hacen están geniales y después tienen un montón de posibilidades de seguir incubando y mejorando y creciendo en todos estos prototipos y productos que hacen, pero la realidad es que lo más interesante es cuando nosotros vamos a que ellas detecten un problema de su comunidad y creen esa solución tecnológica, empiezan a aparecer problemas increíbles, que vos decís, ¿cómo? Nadie lo había visto. Y mirá, y hay un nicho. Entonces, a través de sus ojos y a través de sus formas de pensar, de vivir, creemos que es la mejor forma también para que se posicionen sus voces y para que aparezca una solución tecnológica, que un día estés abriendo un WhatsApp o esa aplicación que abrís todo el tiempo y que pienses, lo creó una mujer argentina en, no sé, Chubut. Qué lindo. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Me gustaría que nos reencontremos en un par de meses, años, y que me cuenten cómo todo esto fue prosperando. Y obviamente, bueno, te voy a pedir alguno de los libros, pues ya... Por favor, después te mando, claro. Muchísimas gracias, chicos, por Gracias. estar. Vamos cerrando este programa. Me dirijo para allá para hacerle el cierre como hacemos siempre. Y recordarles a ustedes que nos pueden escuchar en la radio también, quienes estén más interesados en directamente las finanzas por FM Millennium 106.7. Los martes de 21 a 22 horas pueden escucharnos ahí en El Inversor Bolsero, que estaremos con Claudio Sucho, también ya cerrando el año, haciendo una evaluación de todo lo que ha sido esto. Pueden leernos también www.elpuntodeequilibrio.com. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene, último programa dedicado a economistas. Auspició este programa Banco Provincia.